A lo largo de la semana hemos recibido testimonios de gente que fue bautizada en el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Qué regalo de Dios para la iglesia es el bautismo en el Espíritu Santo, ¿no es así? Y ha sido tremendo. Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de algo básico, es un ABC, pero es uno de los ABCs más importantes. Es el ABC de la familia. Y muchas veces la gente ignora esto y por eso tienen fracasos, las cosas no les van bien, sencillamente porque no entienden cuál es el mecanismo, la dinámica de lo que Dios estableció. Y cuando hablamos acerca de la familia, del matrimonio, estamos hablando de un lugar de bendición que fue la intención de Dios que pudiese recibir de Él toda la bendición según su diseño, pero lamentablemente los hombres, cuando por falta de conocimiento fallamos, entonces perecemos, ¿no? El pueblo perece por falta de conocimiento. Así que hoy día porque es un día muy especial, y ya van a entenderme al final, pero hoy día vamos a hablar acerca de la familia, y vamos a hablar del ABC, esto es el cimiento, el fundamento, lo que lo sostiene. Y una frase conveniente que alguien dijo fue, si los simientes o el fundamento no están bien, ¿saben qué va a pasar? Va a haber un gran derrumbe. Y eso es lo que leemos en los periódicos, en las noticias. Hay muchos derrumbes de todo tipo, ¿no? En este caso, de familias, ¿no? Se dice que más del 60% de los matrimonios terminan en divorcio y todo eso. Así que tenemos que remitirnos a lo básico, a lo que sostiene toda la estructura, al diseño original. Nuestro Dios es un Dios de diseños. Vamos a hablar acerca de lo que Dios quiso, lo que Dios quiere y lo que Dios querrá. Vamos a hablar acerca de la intención de Dios al respecto. ¿Cuántos saben que la familia es idea de Dios y no es invención humana? Entonces todo lo que tiene que ver con el diseño de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Así que nuestro Dios, el Dios que conocemos, que es nuestro Padre, Él es un gran emprendedor, ¿no? Nosotros somos parte de su familia, ¿no? Así que vamos a Génesis el capítulo 1, el versículo 1, y se nos dice que este es el primer proyecto de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después de que Dios creó los cielos y todo lo que en ellos hay, Dios creó la tierra. Y después de crear la tierra, Él creó al hombre. Interesante, ¿no? La Biblia habla de las estrellas porque son como lumbreras. Está la lumbrera mayor, que es el sol, la lumbrera menor, que es la luna. Y todo esto, lo que está en los cielos, fue hecho para ministrar a la tierra. Y todo lo que está en la tierra fue puesto para ministrar al hombre. Y el hombre fue hecho para ministrar a Dios. Qué bonito, ¿no? Ahora, cuando Dios creó la tierra, y vamos a ver en el Salmo 24, el versículo 1, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, cuando Dios creó la tierra, la llenó de toda clase de cosas buenas. Dice la tierra y su plenitud. No habla de lo vacío de la tierra, habla de la riqueza, de la variedad que Dios creó. Nuestro Dios es muy creativo. Entonces, cuando Dios creó la tierra, la creó para que fuese un pedacito del cielo. ¿Cuántos saben que en el cielo hay cosas maravillosas? Y todas las cosas en el cielo fueron hechas por Dios, y Él puso en el cielo las cosas que a Dios le gustan. Y cuando Dios creó la tierra, también puso un pedacito de las cosas que a Él le gustan para que nos gusten a nosotros. ¿Y cómo sabía Dios que al hombre le iban a gustar? Porque el hombre fue hecho a su imagen y semejanza. Es lindo tener el deseo del Espíritu, ¿no? Es lindo tener el deseo por las cosas que Dios desea. Es bueno, ¿no?, que amemos lo que Él ama. Bien, entonces ya hemos dicho que la tierra fue hecha como el cielo, ¿no? La tierra fue hecha como el cielo, sí. Y fue hecha para ministrar al hombre, ¿no? Y Dios hizo al hombre y el hombre fue hecho como Él para ministrarlo a Él. Porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y esto es interesante. Así que Dios, el más grande emprendedor de toda la existencia, de toda la historia, emprendió este proyecto, al cual vamos a llamar el proyecto Tierra, ¿no? Y este emprendimiento fue diseñado para ser compartido con un colaborador, el hombre. Así que cuando Dios inicia el proyecto Tierra, Él también establece una sociedad, la sociedad Dios-hombre. Es una sociedad completamente histórica y correcta. Ahora, vamos a ver, en toda sociedad está el que invierte, está el dueño del proyecto, él es el socio mayoritario, ¿no? Y cuando él contrata personas pueden ser administradores, entonces son los socios minoritarios, ¿no? En este caso, Dios era el dueño, el emprendedor de este proyecto, del proyecto Tierra.
Y él contrató, si se puede decir así, al hombre, que era el socio minoritario, para que fuese el mayordomo. Dios, el dueño, el hombre, el mayordomo o el administrador. En el Salmo 115, versículo 16, la Escritura dice que los cielos son los cielos del Señor, pero Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Y Él no se la regaló, no nos regaló la tierra. Nos ha dado a nosotros el uso de la tierra en línea con los propósitos del dueño del proyecto. Así que Dios no le dio la tierra con un título legal para que el hombre fuese dueño de ella. Dios se la dio en concesión. Existe, por así decirlo, un contrato de arriendo sobre la tierra. Y no voy a meterme acá en detalles, pero este contrato de arriendo tenía una vigencia de 6.000 años, ¿no? 6 días trabajarás, ¿no? Con el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Así que la parte del hombre era trabajar en la tierra por 6.000 años hasta que Jesús volviese por segunda vez, ¿no? Y pudiese recuperar lo que era de él. Y el 7.º milenio es el día del Señor, donde Él va a reinar sobre la tierra y Él va a tener la autoridad. Bien, entonces el hombre era el encargado de sacar adelante el proyecto divino, y en todo lo que Dios crea hay 4 cosas fundamentales, 4 elementos fundamentales en todo lo que Dios crea. Está en primer lugar el propósito, luego está el diseño, luego el equipamiento y luego el potencial. Por ejemplo, tú quieres un vehículo ligero, ¿no? Que pueda transportarse rapidísimo. Entonces, ¿cuál es el propósito? Tú te empiezas preguntando cuál es el propósito original de ese vehículo. Okay, entonces vas a crear una motocicleta, ¿no? Ligera, con un buen motor y que se dispara, ¿no? Ahora, si tú quieres cumplir con ese propósito, no diseñas pues un camión inmenso con 8 llantas y que tenga una tolva para llevar toneladas de peso con un motor diésel que tenga mucha potencia. No, porque el propósito es diferente. Entonces del propósito emana el diseño y del diseño emana el equipamiento y luego también hay un potencial. Entonces cuando Dios crea al hombre, lo crea en base a un propósito, lo diseñó, y también le dio a él una tremenda capacidad, lo equipó para que pudiese liberar un potencial. Así que vamos a Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, donde Dios se refiere a ese tipo de cosas. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Y creó Dios pues al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó, y Dios los bendijo y les dijo. Y noten ustedes aquí las primeras palabras que salieron de la boca de Dios para con respecto al hombre, o las primeras palabras que el hombre escuchó de boca de Dios, fueron palabras de bendición. Fructifiquen, multiplíquense, ¿no? Llamen o llenen la tierra, o juzguenla y tengan cuidado, tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Entonces acá tenemos una descripción de lo que el hombre era y lo que el hombre debía hacer. Lo que somos siempre precede a lo que hacemos. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de propósito, diseño, equipamiento y potencial. Entonces, cuando Dios crea al primer hombre, a Adán, y noten ustedes que Dios no creó un clan, Dios no creó una familia todavía, no creó un pueblo, y creó a un hombre, y luego, y Dios es un Dios de orden, luego creó a la mujer. Interesante, ¿no? Lo primero que Dios le dio al hombre que había creado su imagen y semejanza no fue una mujer. Tu primera necesidad no es una mujer. Lo primero que tú necesitas en la vida es la bendición de Dios. O sea, lo primero que el hombre recibió de parte de Dios, aparte de haber sido creado con todo ese equipamiento, fue una palabra de bendición que lo empoderó y que lo energizó para cumplir con el propósito para el cual había sido llamado y creado. ¿Qué cosa? Ser el colaborador del proyecto divino. Porque Dios es un Dios de propósitos y hemos visto que Dios es nuestro más grande emprendedor, es alguien que empieza algo. Entonces, antes de que la mujer viniese a la existencia, antes de que Dios sacase a Eva del lado o del costado de la mujer, Adán tenía 2 cosas. La primera, tenía una sólida relación con Dios, y la segunda cosa, trabajo. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar? ¿No? ¿Eres soltero y te quieres casar? ¿Calificas? ¿Cumples con estos 2 requisitos mínimos o básicos? ¿Tienes trabajo? ¿No? Y tienes una sólida relación con Dios. Y miren, en Génesis 2.15, miren cómo Dios pone todo en su sitio, ¿no? Génesis 2.15 dice: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín o huerto del Edén. ¿Para qué? Número 1, para que lo cultivara o labrara, y número 2, para que lo
guardara o guardase, ¿no? Entonces, cuando Adán está cultivando, está labrando la tierra, él se está preparando para la siguiente etapa, ¿no? Tienen que entender ustedes, el lugar en el cual te encuentras hoy día es preparatorio en naturaleza. Tú estás siendo preparado para algo mayor. Sé fiel donde estás. Entonces él tenía que estar trabajando ahí en el huerto y cuando hacía eso, él se estaba preparando para ser el futuro proveedor de su familia. Y número 2, ¿qué más hacía? Él guardaba o cuidaba el huerto. Entonces él estaba siendo entrenado para ser el protector de su familia. Repitan conmigo, proveedor, protector. Bien, vamos ahora a la contraparte de esto en el capítulo 5 de Efesios, versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, esto nos habla de provisión, y la cuida, esto nos habla de protección, como también Cristo a la iglesia. Entonces, ¿tú quieres traducir el amor dentro del matrimonio en términos prácticos? Se desglosa en dos, ¿no? Protección, provisión. Alguien habló acerca de cuáles son los causales para el divorcio. Bueno, están las 3 A's, ¿no? La A del abuso, porque la fuerza física del hombre no es para golpear a su mujer. Cualquier hombre que golpea a su esposa es un cobarde. Su fuerza física es para trabajar, para producir y también para proteger. Luego está el abandono, ¿no? Porque la Biblia dice, no, maridos, no, vivan con sus mujeres, no sin, ¿no? Con sabiduría. Y luego el tercer causal del divorcio, alguien dijo, es el abandono, el adulterio. El adulterio es la infidelidad. Pero bueno, acá leemos entonces acerca del amor manifiesto de manera práctica. El amor, en términos prácticos, no es una serie de maripositas flotando desde tu interior, ¿no? Que se proyectan hacia la otra persona. No se está hablando de acá de química, no se está hablando acá de emociones bonitas, se está hablando acerca de proteger y proveer de manera práctica. ¿Bien? Ahora, entonces, Dios está preparando al soltero Adán para la siguiente fase o etapa de su vida de casado, y en su corta soltería ya tenía una serie de cosas resueltas. ¿Las tienes tú si estás soltero? No permitas, ¿no? Moverte por hormonas. Piensa con la cabeza fría. Analiza las cosas. Porque el matrimonio es algo importante, ¿no? Pero bueno, las cosas resueltas que tenía Dios era, en primer lugar, tenía Dios, o que Adán tenía resueltas, era Dios, tenía recursos, tenía trabajo y todo eso. Pero el hombre todavía estaba incompleto, le faltaba algo. Génesis capítulo 2, versículo 18, dijo, además el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Miren, cuando leemos Génesis, que es el libro de comienzos, esta es la primera vez que encontramos esta clase de manifiesto o declaración de parte de Dios. Es la primera vez que Dios dijo que algo no estaba bien. O sea, si tú lees Génesis capítulo 1, en los 6 días de la restauración de la tierra, te vas a dar cuenta que al final hay un comentario, ¿no? Y vio Dios que era bueno, ¿no? La obra del primer día, del segundo día, y vio Dios que era bueno, que era bueno. Es más, cuando terminó en el 6.º día, al hacer el hombre, añadió algo, ¿no? Y vio que era bueno en gran manera. Es decir, porque la creación más grande de Dios es el hombre, porque fue hecho a su imagen y semejanza. Pero acá en Génesis capítulo 2 vemos que es la primera vez que Dios dice que algo no está bien, ¿no? ¿Cuál es el problema expuesto acá? El problema expuesto aquí es la soledad. No es bueno que el hombre esté solo. Ok. No le pongas a tu hija Soledad, por favor. Ya, no importa. Pero, de nombre. Pero la respuesta planteada aquí es la sociedad conyugal. Wow. A ver, vamos a mirar las cosas panorámicamente. Nuestro Dios, el emprendedor, ¿qué fue lo que hizo primero? Creó los cielos, creó la tierra. Entonces vamos a hablar del proyecto tierra. Después del proyecto tierra, ¿no? Crea al hombre y establece la sociedad Dios-hombre. Y ahora estamos pasando a un tercer nivel, la sociedad conyugal. Qué bonito. Nuestro Dios es un emprendedor. Entonces, vemos aquí que Dios se está moviendo de manera estratégica, ¿no? Y Dios quería que Adán tuviese una familia, pero antes de que Adán tuviese una familia, Dios tenía que preparar al hombre para manejar una familia. A veces nos metemos en cosas para las cuales no estamos preparados y tropezamos y nos golpeamos de frente, ¿no? O la frente, como quiera decirlo. Así que Dios tuvo que preparar al hombre para algo maravilloso, ¿no? Tenía que prepararlo para su nueva compañera, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo fue que Dios preparó al hombre? Lo hizo de manera magistral.
quiero decirles que en ese punto de la historia, Adán nunca había visto una mujer, ¿no? La mujer era cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni había subido en el corazón del primer hombre. Traducción. Para Adán, en ese momento la mujer era invisible, desconocida, inmaterial e inexistente. En otras palabras, era un misterio. Pero pastor, yo ya la he visto, ya la he oído, ya he pensado sobre ella y sigue siendo un misterio para mí. Bueno, después vamos a hablar acerca de eso. Pero la manera en que Dios preparó al hombre para recibir a su esposa fue magistral, porque Dios, nuestro Dios, es el más grande maestro y nos enseña con la mejor técnica didáctica, y el Espíritu Santo opera así, pero vemos que Dios utiliza lo visible para enseñarnos lo invisible, Dios utiliza lo físico, lo material para mostrarnos lo espiritual, y Dios utiliza lo conocido para revelarnos lo desconocido. Entonces, ¿qué cosa era aquello visible, físico, conocido para Adán que Dios utilizó? Nada más ni nada menos que los animales. Eso estaba siendo hecho para establecer una correspondencia en la mente de Adán. Así que los puntos en la mente de Adán se iban a conectar y vemos acá que nuevas conexiones tenían que ser efectuadas en sus neuronas, ¿no? ¿Está bien? Ahora, vamos a Génesis capítulo 2. Vamos a ver el proceso en el cual Dios prepara al primer hombre, Adán. Génesis 2, versículos 19 y 20. El Señor Dios, pues, formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Esa es la primera prueba que Dios coloca a Adán en el sentido de... Era un asunto para poder dejar que lo mejor de él saliese. Estamos hablando acá de una demanda hecha sobre su poder intelectual. Él tenía que ponerle nombre a los animales, ¿no? Y lo que el hombre llamó a los animales, ese es su nombre. El hombre puso nombres a todo el ganado y a las aves del cielo y a todos los animales del campo. El último comentario lo dejo al final. Y quiero que ustedes sepan que hubo más o menos 500.000 especies en todos los animales, ¿no? Bestias, aves y peces, insectos que Adán tuvo que nombrar. Y después de que Adán terminó con esa magnífica tarea de ponerle nombres a todos, se acordaba de todos. ¡Wow! Se acordaba de todos los nombres. Y algunos estudiosos dicen que en los nombres que él utilizó en las lenguas originales estaban registradas las características más saltantes de cada una de las especies y las subespecies. Adán era súper brillante. Ahora, pero aquí hay un comentario, ¿no? Pero, ¿no? Seguramente es el primer pero de las Escrituras, ¿no? Pero para Adán no se halló ayuda que le fuera idónea. Ahora, ¿dónde no se halló? ¿En el mar? ¿En las montañas? No, conecten lo que acaba de ocurrir. No se halló para Adán ayuda idónea entre los animales. Entonces estamos hablando acá del primer hombre con un coeficiente intelectual altísimo, era sabio, era inteligente, brillante, y él se percató de algo que estaba ocurriendo aquí. ¿De qué se dio cuenta Adán? Que todos los animales vinieron en parejas, vinieron emparejados, el león con la leona, el jirafo con la jirafa, el hipopótamo con la hipopótama, pero no se halló para Adán ayuda idónea entre ellos, ¿no? Y su pareja, ¿dónde estaba? Recuerden que era un misterio, ¿no? Entonces, obviamente, la pareja para Adán no podía provenir del mundo animal, ¿no? Porque estamos hablando acá de que ya, en primer lugar, todos los animales estaban emparejados, ¿ok? Y en segundo lugar, era un asunto de incompatibilidad. Miren lo que dice 1 Corintios 15, versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de los animales, otra la de las aves y otra la de los peces, ¿no? Interesante, ¿no? Que es diferente. Dios los hizo diferente. Y aunque estos tres últimos, los animales, las aves y los peces, pertenecen al reino animal, ¿no? El hombre pertenece a otro reino, a otro plano, a otra dimensión. Somos seres espirituales, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Y fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. No descendemos de los animales. Nuestro tatarabuelo no fue un orangután, ¿ok?
Nosotros descendemos de Dios, así que somos parte de un reino superior. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y Dios lo puso sobre los animales, le dio dominio sobre los animales. Por lo tanto, los animales son seres inferiores y acá tenemos serias e irreconciliables incompatibilidades. Entonces, por eso no se halló ayuda idónea entre los animales para Adán. Sin embargo, para el sabio y brillante Adán, verlos en parejas despertó en él la necesidad. Y acá cada uno vino con su compañera, ¿no? ¿Y la mía? ¿Dónde está, no? Ahora, ¿se acuerdan de las palabras? No es bueno que el hombre esté solo. Ahí se refiere al problema, pero la siguiente frase nos da la solución. Le haré pues ayuda idónea para él. Entonces Dios ya había provisto de antemano para Adán la respuesta, lo que él necesitaba, la solución antes que el problema asomase su cabeza. Pero esta necesidad no solamente tenía que ser patente y evidente para Dios. A Adán tenía que amanecerle que necesitaba una mujer. Obviamente, si no existían las mujeres, ¿cómo a él se le iba a ocurrir pues que necesitaba una? Entonces ahí Dios colocó este deseo y lo preparó. Yo me acuerdo cuando era soltero, cuando recibí a Cristo, y yo veía como en la iglesia a la cual comencé a asistir, los chicos y las chicas, 18, 19, 20, se fastidiaban con el asunto del idóneo. ¡Tu idónea! Ja, 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 se burlaban. Entonces el Espíritu Santo clarito me habló y me dijo, ¿ves lo que ellos están haciendo? No lo hagas. Métete en la palabra y yo te voy a guiar a la persona correcta. Y eso fue lo que hice por los siguientes años. Amén. Amén. Y eso fue lo que hice. Hasta que en el centro de entrenamiento recibí el curso de la familia, la palabra abrió mis ojos y de repente, ¿no?, la necesidad surgió. Entonces comencé a prepararme, comencé a estudiar y ahí usé mi fe. Desaté mi fe y el maravilloso Señor, ¿no?, me regaló esta preciosa esposa. Ajá. Entonces esa etapa fue alcanzada. Tú tienes que estar consciente de lo que tú necesitas antes que sea suplido. Entonces, después de que Dios preparó al hombre, le trajo a Adán una compañera. Génesis 2, 21 al 24. Entonces el Señor hizo que sobre el hombre cayera un sueño profundo y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer, ¿no? Acá está la primera mención de la mujer, ¿no? Y la trajo al hombre, ¿no? Fue él el que la trajo. No fue el propio juicio del hombre, no fue su carne, no fue la atracción física, Dios se la trajo. Interesante. Entonces dijo el hombre, cuando él la ve, ¿no?, porque era desconocida, ¿no?, entonces, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Se acuerdan? Una es la carne de los animales, otra la carne de los peces, otra la carne de las aves, ¿no? Entonces, esta sí era carne de su carne. Y dijo, esta será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Antes de hablar del origen de la mujer, ¿no?, veamos el patrón que Dios utilizó para crear todas las cosas que precedieron a la creación de la mujer. Cuando Dios, en el capítulo 1 de Génesis, creó la hierba, los árboles y las semillas y los frutos, ¿qué hizo? Le habló a la tierra, porque Dios crea con su palabra, ¿no? Cuando Dios creó las aves y los animales marinos, le habló a las aguas. Interesante. Cuando Dios creó los animales de la tierra, le habló a la tierra. Cuando Dios creó al hombre, se habló a sí mismo, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando Dios creó a la mujer, la sacó de Adán, que había sido hecha a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que la mujer pertenecía exactamente al mismo reino que el hombre, totalmente compatible, completamente idónea, adecuada, digna, plenamente equipada para complementar al hombre. Así que lo que Dios hizo, ¿no?, una mujer se lo trajo a Adán y le trajo a Adán a Eva para que se casasen sin haberse conocido antes. Y aquí surge la pregunta, ¿no? O sea, caramba, ¿no? Y bueno, no fue mi elección, fue elección de Dios, ¿no? Así que Dios le dice a Adán, ¿la tomas o la dejas? Y Adán le dice, Señor, esto para mí es un poco injusto porque no tengo otra opción, ¿no? Pero el Señor le respondió a Adán, mira, este modelo es único.
no trae ombligo ni tampoco viene con suegra. Entonces Adán dijo, la tomo, acepto la oferta. Así que esta fue la primera pareja histórica. La primera pareja histórica fue compuesta por un hombre y una mujer. Y con eso Dios envió un mensaje para que fuese replicado en las sucesivas generaciones. Esta es la verdadera definición de lo que es una pareja. Y esto ya era cierto en el mundo animal y es cierto, por supuesto, en la raza humana. Entonces el hombre había sido hecho a imagen y semejanza de Dios, con autoridad para dominar, para señorear sobre toda la tierra. Él era el administrador del proyecto Tierra, sabio, brillante, completamente equipado para cumplir con el propósito divino, y ahora está bien acompañado con una mujer a la cual la palabra de Dios llama ayuda idónea, ayuda adecuada. Ahora, si fuese posible, vamos a hacer el intento, ¿no? Entendamos la definición de lo que una mujer es. Una jueza en la Corte Suprema, no sé si ustedes leyeron esto, pero en los Estados Unidos no pudo responder la pregunta que se le hizo, ¿no? ¿Qué cosa es una mujer? Quizás no sea fácil entender a las mujeres. ¿Cuántos dicen amén? Como alguien dijo, mientras más trato de entender mejor a mi mujer, más me gusta mi carro. Las mujeres no son complicadas. Las mujeres son complejas. Más de lo que nos podemos imaginar. Y como ya les dije, ¿no? Para nosotros que ya las hemos visto, las hemos oído, ¿no? Y pensamos acerca de ellas, nos siguen siendo un misterio. Pero, por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan de esto, no? El que habla en lenguas no habla a los hombres, ¿no? Pues nadie le entiende, solamente Dios, ¿no? De igual manera, solamente Dios es capaz de entender a las mujeres. Y por eso, solamente por la palabra de Dios, podemos entender la naturaleza, el diseño, el equipamiento y el propósito de la mujer. Gloria a Dios. O sea que el misterio queda revelado cuando nos metemos en la palabra de Dios, quien creó a la mujer. Ok, ahora, quiero que renueven su mente al respecto, ¿no? Y eso sí es verdad, ¿ok? La mujer no es un problema. Es una respuesta a un problema. No es bueno que el hombre esté solo. Ese es el problema, soledad, ¿no? Le haré ayuda idónea para él. Entonces la mujer es una solución, no es un problema, ¿ok? Ahora, si Adán decía, todos mis problemas empezaron cuando esta mujer llegó a mi vida, no estaba diciendo la verdad. Pero en realidad la mujer llegó para solucionar un problema que el hombre tenía, que era el problema de la soledad. Y tenemos que entender que Dios no los juntó para que estuviesen en rivalidad o en competencia. O sea, el matrimonio no es un lugar, no para pelearse, sino es un lugar para complementarse. Recuerden las 4 palabras que hemos visto: propósito, diseño, equipamiento y potencial. Entonces, aunque la mujer es completamente diferente que el hombre, está completamente calificada y preparada para complementar o completar las áreas ciegas del hombre. Todos nosotros tenemos áreas ciegas en nuestra vida. Las mujeres saben combinar mejor que los hombres los colores. Las mujeres se dan cuenta de cosas que nosotros ni siquiera por acá se nos pasa por la cabeza. Tú necesitas escuchar a tu esposa. Obviamente tú tienes que juzgar todo lo que oyes con el Espíritu Santo, pero la Biblia nos manda que escuchemos el consejo de nuestra esposa. Así que cuando Dios creó a la mujer, la creó para que fuese una mujer virtuosa. Estoy ayudándoles a renovar su mente, ¿ok? Una mujer virtuosa, no tortuosa, no gotera continua, no contenciosa, ni chismosa, ni entrometida, ni metiche, ni una gata celosa, ni tampoco una osa furiosa. Cualquier parecido con la realidad, ¿ok? Es pura coincidencia. Pero la mujer fue creada para ser una bendición. Entonces, cuando ya la primera pareja histórica estuvo completa, recién podemos entrar a hablar del ABC de la familia, al cimiento o al fundamento, que es justamente Génesis 2:24, ¿no? Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, ¿no? Y esto lo dijo Dios, aunque Adán y Eva no sabían quién era padre ni era madre, no sabían, no tuvieron. Pero sí, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este es el ABC de la familia. Esta es la piedra angular de la enseñanza. Es el ABC, es la primera mención de la familia.
Y en la Biblia encontramos una ley que es la ley de la revelación progresiva. Es decir, todas las escrituras que encontremos en el futuro, después de Génesis, acerca de la familia, van a estar en línea con esa primera escritura que es la piedra angular, ¿no? Lo demás amplía, lo demás ilustra, lo demás complementa, ¿no? Pero nunca niega lo que Dios estableció en el principio. Entonces el plan de Dios es progresivo y no hay retrocesos en Dios. Se interpreta, ¿no?, el Antiguo Testamento bajo la luz del Nuevo, ¿no?, pero eso no niega el Antiguo Testamento, porque lo que Dios dijo por primera vez es la verdad, y es la verdad absoluta. Así que vamos a leer otra vez Génesis 2:24, donde se nos dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora vamos a darnos cuenta que esta declaración tiene, porque estamos hablando del ABC de la familia, y vamos a ver que aquí hay la A, la B y la C en un ratito, pero quiero que ustedes sepan que estas afirmaciones echan por tierra y derriban un montón de cosas que después el hombre ha tratado de introducir para tergiversar lo que Dios estableció. O sea, quiero que sepan de que Dios es creador, ¿ok? Satanás es falsificador. O sea, Dios establece algo, luego viene el diablo y apela a la carne del hombre, ¿no?, para que opere en las cosas según sus caprichos y no según la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que encontramos acá, o sea, con este sí, hay varios nos. Y el primer no es el no al incesto. Porque dice: dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces, obviamente, él no tiene que estar pensando en unirse con su padre, ni tampoco con su madre, ni mucho menos con sus hermanas. Entonces, en la palabra de Dios encontramos un claro no frente al incesto. Un segundo no es el no a la poligamia, porque la Escritura dice: se unirá a su mujer, singular, no dice mujeres. Un tercer no que encontramos a partir de aquí es no al adulterio, porque dice que se unirá a su mujer, no a la mujer del vecino. Un cuarto no que encontramos acá es el no a la homosexualidad o al lesbianismo, porque dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su hombre, no, a su mujer, ¿ok? Y la mujer a su hombre, ¿bien? Un quinto no es el no a la fornicación, porque acá se está hablando de una unión matrimonial. Se unirá a su mujer, se va a unir con la persona con la cual se casa. Un sexto no es el no al bestialismo, porque aquí se está hablando de hombre y de mujer, no se está hablando de animales, como practicaban algunas naciones paganas. Y el último no es el no a la convivencia, porque dice aquí: se unirá. Yo me quedo sorprendido de cuánta gente convive en nuestra sociedad. O sea, huyen al compromiso del matrimonio. Y es sorprendente. Y no se han dado cuenta, ¿no?, que la palabra de Dios está en contra de eso. ¿Bien? Ahora, quiero decir lo siguiente. El sí al matrimonio nos dicta entonces cuáles son nuestros nos. Otra vez, Génesis 2:24. Vamos a regresar a Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto lo podemos desglosar en tres, ¿no? Es el ABC, ¿no? ¿Cuál es el ABC? Esta declaración tiene tres miembros y se puede desglosar así. La letra A es: dejará el hombre a su padre y a su madre. La letra B sería: se unirá a su mujer. Y la letra C: serán una sola carne. Por favor, repiten conmigo: ABC. No CBA. CBA es ir contra el tráfico, es pasarse la luz roja, ¿no? ¿Qué pasa, no? Un par de chiquillos ahí, ¿no?, están experimentando cambios físicos y de repente las hormonas se les despiertan, ¿no? Se van a una fiestita y le gusta a la chica y comienzan a tomar un poquito y de repente terminan en un hotel. Y bueno, fornicación, piña, metió gol. Traducción: le embarazó, ¿no? Se unió físicamente. Ni siquiera terminaron el colegio. Él no está listo, no tiene una relación con Dios, ni tampoco tiene trabajo, ni siquiera terminó el colegio, ni siquiera estaba pensando en casarse, ni mucho menos en tener hijos. Empezaron contra el tráfico, empezaron por la letra C. Se metió contra el tráfico, se pasó la luz roja, se unió físicamente, llegó a ser una sola carne con una persona con la cual no tenía ningún derecho a tocar su cuerpo porque no estaba en pacto. Fornicó con ella y la embarazó. Ahora, después de la C, viene la letra B, ¿no?
O sea, finalmente, ¿no? Después de años, o después de un tiempo, son forzados a casarse para evitar la vergüenza. Aunque esto era antes, ahora ya ni vergüenza hay. Pero bueno, viene la presión, los padres los fuerzan a casarse, entonces ya se une a su mujer. Ahora, y como no estaban preparados, no habían planificado nada, están forzados a vivir con los padres de ella o con los padres de él. Y finalmente, después de muchos años, y la Biblia dice que el camino del transgresor es duro, espinas y cardos hay en el camino del transgresor, Entonces, finalmente, después de años, terminan saliendo de la casa de los papás de ella o de los papás de él y finalmente ya viven solos. El camino del transgresor es duro. Ir contra el tráfico es duro. Entonces, es ABC y no es CBA. Hay 3 verbos que gobiernan esto, Lo primero es dejar, el segundo verbo es unir y el tercero es ser. Entonces, en primer lugar, dejan a los padres, el ámbito familiar tiene que ser dejado para que se pueda establecer un nuevo núcleo familiar. Luego ellos se unen espiritualmente, delante de Dios, delante del pastor. Hay una ceremonia, una boda en el espíritu, llegan a ser un solo espíritu. Y finalmente, son unidos físicamente. Entonces el matrimonio también toca espiritual mi cuerpo, porque el hombre y la mujer son espiritual mi cuerpo. Y el llegar a ser una sola alma, ponerse de acuerdo en todo, les va a tomar una vida entera. Entonces, este es el ABC del matrimonio o de la familia. Y Satanás se levanta en contra de lo que Dios estableció. Ahora, si ustedes quieren, y vamos a hablar acerca de esto, el ABC es el fundamento, es el cimiento, Es esposo con esposa, y es como si fuese un fundamento, y luego primer piso, segundo piso, tercer piso son los hijos, Si ustedes quieren destruir un edificio, ¿dónde colocan las cargas explosivas? ¿En la terraza, arriba? No, abajo, ¿ok? Abajo. Entonces, si ustedes destruyen el cimiento, todo se cae. Y la mejor forma de dañar a tus hijos es divorciándote o separándote de tu esposa. Y los dañas. Ok, estamos hablando del cimiento o el fundamento. Miren, la mejor manera de combatir el error es la presentación positiva de la verdad. Y tenemos que entender la verdadera naturaleza del matrimonio. El matrimonio es un pacto. La Biblia le asigna al matrimonio este estatus. Proverbios, el capítulo 2, los versículos 16 y 17, dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona, y acá está hablando de una mujer infiel, abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, se olvida del pacto matrimonial y se mete en infidelidad. Malaquías capítulo 2 versículo 14 más dirán: ¿por qué? Porque el Señor ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Está hablando de infidelidad, de deslealtad, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces está refiriéndose al matrimonio como un pacto matrimonial. Un pacto es la más alta clase de contrato existente conocida por el hombre. Un pacto es un intercambio, Por eso se habla de sociedad conyugal. Y el matrimonio como pacto liga, une, produce aliados, no peleados. Entonces, el matrimonio es una relación de pacto. 2 se vuelven 1. Interesante ver cómo en el Nuevo Testamento algunas personas que habían sido influenciadas por Satanás y dejaron la palabra de Dios, en este caso los fariseos, vinieron de Jesús en Mateo 19 y comenzaron a hablarle del repudio o del divorcio, Y lamentablemente ellos habían tomado la relación matrimonial a la ligera y no la honraban como merecía, como un pacto, Así que se acercaron a Jesús y comenzaron a preguntarle por los causales por los cuales sería lícito el repudio o el divorcio. Entonces, cuando ellos vienen y le hablan a Jesús del divorcio, ¿qué creen ustedes de qué creen ustedes que Jesús les habló? Jesús les habló de lo que había sido establecido como el ABC. Ellos se habían apartado del fundamento del diseño original. Estaban torcidos. Así que Dios los jala otra vez al sitio correcto, los conectó con lo que está escrito. Que Jesús decía: ¿nunca has leído? ¿No has leído qué cosa está escrito? Siempre Jesús remitía a la gente a la Escritura, porque tenemos que vivir por la Escritura. Mateo capítulo 19, versículos 5 y 6, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá. Y esa palabra unir es interesante, viene del griego kolao, que significa pegar o adherir, como si fuese goma, a su mujer. Y los dos, en el griego dice dúo, serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto,
Lo que Dios juntó, esa palabra es interesante, del griego sun eseuxen, significa lo que Dios unció al mismo yugo, no lo separe el hombre. ¿De dónde creen que sale la palabra cónyuge? Con yugo, ¿no? Así como dos bueyes eran uncidos bajo el mismo yugo, ¿no? De igual manera, ¿no? El esposo y la esposa están bajo ese mismo yugo, si se puede decir así, y no tiene que ser un yugo desigual porque se supone que los dos bueyes tenían que hacer un surco recto en la tierra, tenían que labrar la tierra, tenían que arar la tierra, y de la misma forma Dios los junta, los une para que sean de impacto en la tierra y no jalando el uno para un lado y el otro jalando para el otro lado. Eso sería yugo desigual, ¿no? Si uno es creyente y el otro no, tienen dioses desiguales, uno tiene amor, el otro tiene egoísmo, ¿no? Uno está en el espíritu, el otro está en la carne. Olviden lo que va a ser una línea recta, va a ser un zigzag o una serpiente, no sé. Pero bueno, entonces lo que Dios unió no lo separa el hombre. En ese caso, estos fariseos estaban separándose de sus mujeres por un asunto esencial, que era el problema de la dureza de su corazón. El problema no fue un defecto en lo que Dios estableció que era el matrimonio. El problema fue un defecto en los corazones de esos hombres que no se guardaron delante de Dios. Entonces Dios los une, pero es lamentablemente el hombre bajo Satanás que los separa, ¿no? Dios ama el matrimonio porque ama a la familia, pero Dios también aborrece el divorcio. Entonces Satanás se levanta para atacar todo aquello bueno que Dios estableció, y si no lo puede destruir, lo tergiversa, como ya hemos visto, ¿no? 7 cosas diferentes que son una falsificación del matrimonio. Entonces Dios se pronuncia en su palabra a favor del matrimonio, pero en contra del divorcio. Vamos a Malaquías, el capítulo 2, los versículos 15 y 16. Dice aquí: ¿acaso Dios no los hizo un solo ser en el que abundaba el Espíritu? Está hablando acá, es el Espíritu Santo, es la unción del Espíritu Santo que une a la pareja cuando se casan, ¿no? ¿Y por qué Dios quiso que fuesen un solo ser? Porque buscaba obtener una descendencia para Dios. Dios quería una familia. Amén. Dios quiere una familia. Dios quiere hijos que sean para Él, no para ser pasados por el fuego a los demonios. Dios no quiere que nuestros hijos sean presentados a Satanás. Por eso dedicamos a los niños acá en la iglesia para que sean separados, presentados al Señor. De eso se trata. Entonces miren la exhortación del Señor y miren lo que Dios le dice a esas personas que tenían un corazón duro. Así que tengan cuidado con su propio espíritu, o sea, está hablando de su corazón. Y no sean desleales o infieles con la mujer de su juventud, porque el Señor y Dios de Israel, el Señor de los ejércitos, enfáticamente o claramente ha dicho que aborrece el divorcio. Y esta frase lamentablemente no se traduce haciendo justicia al texto original en hebreo, ¿no? Dice aquí y a quienes encubren su iniquidad o su manto de violencia. En el original hebreo se refiere a aquellos hombres que golpean a sus mujeres. Dios no solamente aborrece a aquellos, ¿no?, que por la dureza de corazón, ¿no?, rompen su relación matrimonial, sino que también golpean a la mujer de su juventud, a la cual Dios le dio para proteger y para proveer. Tengan pues cuidado con su propio espíritu. Está diciendo que guardemos nuestro corazón, porque ahí empieza el problema. Y no sean desleales, no sean infieles. Cuando nosotros leemos el Sermón del Monte y Jesús empieza dando 9 bienaventuranzas, la primera es bienaventurados los de pobres de espíritu. O sea, todo lo pone en el plano espiritual, porque tenemos que operar por el espíritu, ¿no? Y el matrimonio, para que sea algo que dura y que perdura, tiene que ser vivido en el espíritu. Entonces, el matrimonio es un pacto. Dios ama el pacto, Dios aborrece la ruptura del pacto, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de que se unirá a su mujer? El término griego es la palabra kolao. ¿Se acuerdan? Se unirá a su mujer. Esa es la palabra que se utiliza para goma, ¿no? Cola. Entonces, cuando a lo largo de los años he dado consejería prematrimonial, ¿no?, yo sentaba a la parejita, agarraba 2 papelitos y le echaba goma. Y los pegaba, ¿no?, delante de todos, delante de ellos. Y les decía, ese es el matrimonio. El matrimonio une, el matrimonio pega, ¿no? Después de un rato, terminando de hablar del matrimonio, comenzaba a hablar del divorcio, ¿no? La mejor forma gráfica de mostrar cómo es el divorcio es: agarré los papelitos, ya se había secado la goma, y delante de sus ojos hice así,
se rajaron, ¿no? Eso es lo que hace el divorcio en la vida de la pareja y por supuesto también daña a los hijos. Pero hoy día no voy a hablar acerca del divorcio, estamos hablando del ABC del matrimonio, el ABC de la familia, ¿no? Y hay claves para hacer que aquello que Dios diseñó funcione y funcione bien. Obviamente, cuando hablamos de matrimonio, estamos hablando de una categoría. Estamos hablando de relaciones o estamos hablando de capacidades relacionales. Estamos hablando acá de relaciones interpersonales. Entonces, te casas con una persona que para ti es un misterio que tiene que ser revelado, ¿no? Desvelado a lo largo de tu caminar con Dios. Dios te da sabiduría, ¿no? Pero las relaciones interpersonales son gobernadas por vínculos, ¿no? Y la Biblia nos habla de vínculo perfecto que es el amor, ¿no? ¿Cuántos saben que el amor cubre todas las faltas, todos los defectos, cumple imperfecciones? Dios nos llama a ser pacientes y el amor nunca falla, el amor siempre triunfa. Ahora, quiero decirles lo siguiente, ¿no? Algo destructivo para el matrimonio es la noción de la autogratificación personal. ¿Tú quieres casarte porque quieres ser feliz? Estás mal en el cimiento o el fundamento, porque no se trata de ti, ¿ok? Es la noción de la autogratificación personal que asume que el matrimonio y la familia son principalmente instituciones para la satisfacción personal necesaria, de modo que todos nosotros, entre comillas, seamos felices. ¿Te casas para ser una persona feliz? No. Te casas para que tu carácter se desarrolle. Y te casas para poder cumplir con el propósito de Dios, ¿no? Y criar hijos que tú puedas, mediante tu ejemplo y mediante tu precepto, formar para que puedan caminar con Dios así como tú. O sea, que no se trata de maripositas, ¿no? Sintiendo cositas lindas, o no se trata de emociones, se trata de compromisos, se trata de decisiones. Entonces, obviamente hay emociones que vienen juntamente con todo eso, pero son secundarias. Entonces, los matrimonios exitosos requieren trabajo, no ocurren automáticamente. Es un trabajo conjunto, intencional. Como ya dije, uno no se casa para recibir, se casa para dar, ¿no? Hay chicos solteros que sueñan con la mujer la mujer que quieren tener 90, 60, 90, rubia, de ojos azules, y que toque el piano, y que haga eso, y que cocine, y que lave. En ese modelo no existen, lo siento. Porque estás pensando en ti de manera egoísta, lo que yo quiero recibir. Oye, ¿y tú qué le vas a dar cuando te casas con esa supermodelo? ¿Qué le vas a dar tú? No, pues no calificas, ¿no? Entonces tú tienes que prepararte para ver qué cosa le das. Y obviamente no se trata de la apariencia, se trata del corazón, ¿no? En el matrimonio, una de las claves para el éxito es enfocarnos en nuestras responsabilidades y no en nuestros derechos. Otra clave importante dentro del matrimonio que se subestima es el factor amistad. La amistad es muy importante. Hay un compromiso, hay un pacto de por medio, hay tu palabra, están los votos matrimoniales que tienes que guardar, ¿no? Pero nunca el sexo ni la atracción física es la base para el matrimonio, porque ¿qué va a pasar cuando estén viejitos? Ya se perdió el atractivo. Entonces no vas a dejarla a ella, te vas a convertir en un sugar daddy buscando una jovencita. Porque esa no es la motivación. ¿Están ahí o no? Tú eres un hombre de tu palabra. Y tú proteges y amas a tu mujer, ¿no? Hasta que envejezcan juntos, ¿no? Hasta que el rapto se los lleve, ¿no? Ok. Entonces, entre esposos tienen que desarrollar una buena amistad, ¿no? Pasar tiempo juntos. Nosotros separamos un día a la semana, es nuestro día, y lo tratamos de honrar y disfrutamos juntos, conversando, paseando y todo eso. Entonces, tenemos que aprender a honrar a nuestra esposa físicamente, emocionalmente, verbalmente, financieramente, sexualmente y todo eso. El diseño de Dios es maravilloso, hermanos. Ahora quiero terminar con una frase, ¿no? Si los cimientos o el fundamento están bien, va a haber un gran edificio llamado familia. Y eso va a glorificar a Dios. Y de eso se trata. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque tú eres un Dios de diseños, de propósitos, de equipamiento, de potencial. Tú nos has llamado. Y te damos gracias por este diseño maravilloso de la familia. Te damos gracias. Todos nosotros somos parte de una familia. Venimos de una familia, hemos formado una familia y te agradecemos. Queremos funcionar, Señor, en la plenitud de la bendición que tú quisiste desde el principio. Y por eso, Padre, nos ceñimos a tu palabra, entendemos el ABC del cimiento
Y queremos tener, Padre, una descendencia que sea de bendición, bendita, poderosa en la tierra. Gracias te damos por este privilegio, este honor de ser parte de tu familia y por habernos dado una familia. Gracias, Señor, por nuestra esposa, por nuestro esposo. Gracias por nuestros hijos, por nuestros nietos. Te bendecimos, Señor, porque estamos en tu perfecta voluntad. Y te damos las gracias y la gloria en el nombre de Jesús. Y si estás aquí y aún no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy es el día de salvación. Ya hemos visto que antes de que Adán pensara en casarse, él ya tenía una relación sólida con Dios. Y eso es lo primero que tú necesitas para que te vaya bien y tengas una buena y larga vida en la tierra. Si aún no has recibido a Cristo, repite conmigo esta oración. Dios del cielo, reconozco que he pecado contra ti. Te necesito. Jesús, invoco tu nombre. Creo que el Padre te resucitó y que tú vives. Me arrepiento de mis pecados, recibo tu perdón y recibo también el regalo de la vida eterna. Por la fe en ti, soy salvo. En el nombre de Jesús.